Bueno, para la introducción vamos a ingresar con un video para tener previo que es lo que vamos a tratar hoy día el tema. Bienvenidos al Laboratorio de Química Ambiental. Hoy vamos a ver el tema DQO o demanda química de oxígeno. Para comenzar debemos saber qué es el DQO. El DQO o demanda química de oxígeno, como lo dice su nombre, es la cantidad de oxígeno que requiere la materia orgánica para su descomposición. Para explicarlo más gráficamente, el DQO es una prueba en la cual tomamos materia orgánica y la mezclamos con agentes oxidantes y bajo la presencia de un catalizador, estos se convierten en CO2, agua y otros. Para explicar de mejor forma en los cuerpos de agua, vamos a encontrar sustancias químicas de origen natural o entrópicos. Por ejemplo, a través de los residuos industriales líquidos. Estas sustancias químicas en su mayor parte son de origen orgánico, por lo cual requieren oxígeno para su degradación. Entonces, esto es lo que medimos, el requerimiento de oxígeno que es a 2 miligramos de oxígeno por kilolitro o ppm. Esto se hace a través de la fotometría, en la cual el monocromático emite unas de luz que tiene una longitud de onda apropiada para la medición. Este haz de luz pasa por una cubeta que contiene la muestra. Una parte de la radiación es absorbida por la muestra, que es explicada por la ley de Lambert, y otra parte es emitida a través de ella. El sensor de luz capta la luz emitida y la transforma en corriente eléctrica, generando un potencial, y el microprocesador usa ese potencial y lo expresa en concentración. Esto lo hace a través de 2 instrumentos: reactor HANA, que ve a la derecha para el proceso de elevación de temperatura y mezcla de químicos, y el fotómetro, que realiza las funciones previamente mencionadas. La importancia del DQO es que tiene un beneficio, que es una prueba que requiere poco tiempo de evaluación, a diferencia del de BO5, que demora 5 días. Además, es una forma de medir la concentración de materia orgánica no de manera directa, pero sí se puede hacer una idea de manera indirecta. Además, es una forma de medir eficiencia en plantas de tratamiento y poder cumplir con la normativa nacional vigente. ¿Qué normativas? El Decreto Supremo 90 de descargas de residuos líquidos, aguas marinas y continentales superficiales, también el Decreto 609 que establece una norma para descarga de ríos en alcantarillado, y todo esto se muestrea a través de la norma chilena 2313, el método de análisis parte 5. Para cumplir estas normativas existen sistemas de tratamiento que son aeróbicos o anaeróbicos. Los primeros usan microorganismos que requieren oxígeno, y el proceso como subproducto dará biomasa y CO2. El segundo utiliza microorganismos que no requieren presencia de oxígeno, dando como resultado metano y CO2. Chicos, buenas tardes. Vamos a continuar con el segundo taller, que es determinación de DQO en plantas de tratamiento de aguas residuales. Para ello, antes hacerles recordar que por favor marquen su asistencia. El link se les pasó por el chat. Ya chicos, este segundo taller, como ya se les mencionó, consiste en la determinación de DQO en plantas de tratamiento de aguas residuales y es realizado por el Grupo de Proyección Social Ingenieros Luchando por un Futuro Mejor.
Ya, la demanda química de oxígeno. ¿Qué es la DQO? Es la cantidad de oxígeno que requiere la materia orgánica para su descomposición, donde se realiza una estimación de la materia oxidable presente en el agua, ya sea de origen orgánico o mineral, como es el hierro, los nitritos, amoníaco, sulfuros y cloruro. En el caso de las plantas de tratamiento de aguas residuales, el DQO es una de las pruebas más comunes utilizadas para monitorear los niveles de materia orgánica en su proceso. Y esto puede ser realizada en las mismas instalaciones. Es relativamente rápido para su análisis. Asimismo, este parámetro nos va a permitir realizar ajustes operacionales en tiempo real, cuando es necesario, y así evaluar la efectividad de su tratamiento. Se va a realizar mediante la materia orgánica e inorgánica que va a ser oxidable. Cabe resaltar que casi todos los compuestos orgánicos, con unas pocas excepciones, pueden ser oxidadas a dióxido de carbono y agua mediante la acción de un agente oxidante. Este agente oxidante puede ser el dicromato de potasio, que se va a encontrar a ciertas condiciones de temperatura y tiempo. Asimismo, va a ser oxidada a dióxido de carbono más agua, más otros, que puede ser el dicromato de potasio remanente o restante. Los principios de la DQO. Existen dos métodos de laboratorio para determinar la DQO. Es el método de reflujo abierto y también está el método de reflujo cerrado. El método de reflujo abierto es aquel que emplea una gran cantidad de muestras y reactivos, mientras que el método de reflujo cerrado es aquel donde se utilizan pequeñas concentraciones de muestra y reactivos, lo cual lleva a reducir costos y tiempo de análisis. Después de ello se realiza una lectura final, donde se da por titulación o también por un espectrofotómetro. La lectura final por titulación se realiza con ayuda del sulfato ferroso amoniacal. Se hace uso también de un indicador que es el ferroín. Luego se transforma de un color verde oscuro a un café rojizo. Esta metodología no es muy precisa y también es tóxica, ya que se hace uso del ferroín, que es tóxico y cancerígeno. Ahora, la lectura final por espectrofotómetro hace uso de un equipo con longitud de onda de 600 nanómetros. Asimismo, nos da o nos brinda el dato de absorbancia y finalmente con la curva de calibración se pasan los datos de absorbancia a miligramos por litro. La importancia de la DQO. La prueba de la DQO se emplea como una forma de medir la concentración de la materia orgánica en los efluentes domésticos e industriales. Asimismo, nos ayuda a medir la eficiencia en plantas de tratamiento de aguas residuales, ya que se realiza un monitoreo y se puede dar un seguimiento a la línea de calidad de agua residual en el tratamiento. Se puede medir la DQO a la entrada y la DQO a la salida. Asimismo, esto es importante por el cumplimiento de las normas. Los equipos, materiales y reactivos que se emplean para el análisis de la DQO. Es importante resaltar que las muestras para este análisis deben ser medidas en el laboratorio. No se puede realizar la medición in situ o en el campo. Uno de los materiales que se usa es el espectrofotómetro, que es un dispositivo que leerá la absorbancia. May, no se está compartiendo tus PPTs, se ha quedado en uno solo congelado. Disculpen, chicos, voy a volver a compartir.
Chicos, ¿en qué PPT se quedó? En la primera se ha quedado, Maya, al inicio, en la portada se ha quedado. Ya, ¿se puede observar los PPTs? Sí se observa ahora sí, Maya, está en demanda química de oxígeno. Ya. Ya, disculpen, chicos. Bueno, entonces vamos a volver a explicar qué es la DQO. La DQO es la cantidad de oxígeno que requiere la materia orgánica para la descomposición. Para ello se va a realizar una estimación de la materia oxidable presente en el agua. Ello va a ser de origen orgánico o mineral, como es el hierro, los nitritos, amoníaco, sulfuros y cloruros. En las plantas de tratamiento de aguas residuales, la DQO es un parámetro importante, ya que nos va a ayudar a monitorear los niveles de materia orgánica en su proceso. Esto va a ser realizado en sus mismas instalaciones y es relativamente rápido para su análisis. Asimismo, nos va a ayudar a realizar ajustes operacionales en tiempo real, cuando es necesario, y así evaluar la efectividad de su tratamiento. Se hace uso de una materia orgánica y esto va a ser oxidable. Asimismo, nos dice que casi todos los compuestos orgánicos, con unas pocas excepciones, pueden ser oxidadas a dióxido de carbono y agua mediante la acción de un agente oxidante. Este agente oxidante puede ser el dicromato de potasio, que se va a encontrar a cierta temperatura, puede ser de 145 grados Celsius, y a un tiempo determinado, como es el caso de 2 horas. Se va a reducir a dióxido de carbono, agua y otros, que puede ser el dicromato de potasio remanente o también conocido como restante. Los principios de la DQO. Existen 2 métodos de laboratorio para determinar la DQO. El primero es el método del reflujo abierto y también está el método del reflujo cerrado. El método de reflujo abierto emplea una gran cantidad de muestras y reactivos. Y el método de reflujo cerrado utiliza pequeñas concentraciones de muestra y reactivos, lo cual lleva a reducir los costos y el tiempo de análisis. Después de ello se realiza una lectura final, ya sea por titulación o con ayuda del espectrofotómetro. En la lectura final por titulación, la muestra se titula con sulfato ferroso amoniacal. El indicador que se utiliza es el ferroín. Luego se puede observar la transformación de un color verde oscuro a café rojizo. Y aquí es donde se encuentra el punto final de titulación. Esta metodología no es muy precisa y es tóxica, ya que se hace uso del ferroín, que es un reactivo cancerígeno. La segunda metodología es la del espectrofotómetro, donde se utiliza un equipo con longitud de onda de 600 nanómetros. Se obtiene el dato de observancia y finalmente con la curva de calibración se pasan los datos de la observancia a miligramos por litro. La importancia de la DQO. La prueba de la DQO se emplea como una forma de medir la concentración de la materia orgánica en los efluentes domésticos e industriales. Asimismo, es importante para medir la eficiencia en plantas de tratamiento de aguas residuales, donde este parámetro nos ayuda a dar un seguimiento en la línea de la calidad del agua residual en tratamiento. Se puede medir la DQO a la entrada y también la DQO a la salida. Y también se realiza por el cumplimiento de las normas. Ahora vamos a tratar acerca de los equipos, materiales y reactivos utilizados para el análisis de la DQO.
El análisis de la DQO se realiza en el laboratorio y los equipos utilizados es el espectrofotómetro. Este es un dispositivo que va a leer la observancia de las muestras para realizar mediciones de DQO. Otro de los equipos o instrumentos utilizados es el termorreactor. El termorreactor es un instrumento que garantiza una digestión completa de la muestra, ya que se programa a una determinada temperatura de reacción y se da durante un tiempo definido. Y es importante que nuestra muestra debe estar previamente oxidada antes de hacer uso de este instrumento. La estufa es un instrumento que nos va a ayudar al desarrollo de la reacción química de nuestras muestras. Mediante la balanza podemos pesar y tener la cantidad exacta de nuestros reactivos a utilizar. Aquí se puede observar los viales vacíos de 16 milímetros por 100 milímetros que van a contener a las muestras. También se hace uso de los reactivos como es el dicromato de potasio. Este se utiliza para la solución de digestión con pureza superior al 99.5%. Asimismo, se hace uso del sulfato de mercurio, que también favorece para la solución de digestión. Luego se utiliza el ácido sulfúrico concentrado. Esto es importante para la preparación del reactivo sulfato de plata. Este reactivo se encuentra en forma de cristales o en polvo y se hace uso en una proporción de 5.5 gramos. Ahora trataremos acerca de las interferencias de la DQO. Son interferencias que corresponden al método de flujo abierto o método de flujo cerrado, donde la materia suspendida, insoluble o los compuestos coloreados van a generar interferencias debido a la absorción de la luz visible. Asimismo, corresponden a compuestos orgánicos volátiles que son fáciles de oxidar en el sistema cerrado. Ya hay un mayor contacto con el oxidante. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son las interferencias del DQO. En esas interferencias del DQO van a estar los cloruros, los nitritos y otros iones inorgánicos que van a ser susceptibles de oxidación por el dicromato. Entonces, estos cloruros van a constituir la interferencia más importante, pues introducen un error por exceso en el valor del DQO. En el sulfato de mercurio, el cual se agrega a la muestra antes de adicionar los otros reactivos, lo cual va a evitar la interferencia causada por los cloruros. Como ya hemos venido hablando, el consumo de esto viene a ser un catalizador, entonces como se emite su consumo al catalizador, ¿qué es lo que hace que el sulfato de mercurio entonces hace que el mercurio vaya a reaccionar con el cloruro y esto va a llegar a tener un compuesto complejo que va a llegar a ser muy estable, en la cual va a atrapar el cloruro que reaccione con el sulfato de plata? Acá vamos a tener a nuestro mercurio más el cloruro, lo cual nos va a dar un cloruro de mercurio 3, que va a ser un complejo poco ionizado. Ahora vamos a pasar lo que es el acondicionamiento de la muestra. Entonces, para esta colección y preservación de las muestras vamos a tomar ciertos parámetros, la cantidad mínima de muestra y la preservación en la que tiene que estar y el tiempo de almacenamiento regular. Para el cromo hexavalente, la cantidad mínima de la muestra que se debería tomar es de 500 mililitros y para esta preservación tiene que estar una refrigeración menor a 6 grados Celsius, la cual se va a filtrar en un filtro de 0.45 micrones y ajustar a un pH entre 9.3 y 9.7. Y el tiempo de almacenaje de este parámetro que va a ser el cromo hexavalente va a ser 28 días. En el DBO, la cantidad mínima de la muestra va a ser 1000 mililitros, que hace 1 litro. En esta parte también se viene a refrigerar, el cual el frasco debe estar lleno al tope, sin burbujas al aire. Esto, su tiempo de almacenamiento va a ser
de 48 horas, en la cual en esta muestra se debería tomar ya en esos días. Para la demanda química del oxígeno, el DQO, la cantidad mínima de esta muestra va a ser de 250 mililitros. Se tiene que refrigerar, adicionar el ácido sulfúrico hasta un pH menor de 2. Y este tiempo de almacenamiento para el DQO es de un mes. Para la dureza total o para la calcita vamos a tener también una cantidad mínima de la muestra que va a ser 500 mililitros cada uno. Lo que se tiene que adicionar va a ser el ácido nítrico o el ácido sulfúrico hasta alcanzar también un pH menor a 2. Y este tiempo de almacenaje también va a ser un mes. En los esteres factalatos, también la cantidad mínima de la muestra va a ser 1000 mililitros, que hace a 1 litro. Y también que se tiene que refrigerar a menos 6 grados Celsius. Y ese tiempo de almacenaje va a ser de 7 días. Ahora vamos a pasar lo que es a la preparación de solución. A la preparación de la solución vamos a tener lo que es la solución Exton de fiptalato de potasio, en la cual se va a disolver 425 miligramos del fiptalato de potasio, que va a estar previamente secado a una temperatura de 110 grados Celsius en un litro de agua destilada. Después de esto se va a pasar a guardar en una botella oscura de refrigeración. Almacenamiento. Ahora vamos a pasar con el reactivo del ácido sulfúrico. Lo que se pasa es hacer disolver 5.06 gramos de sulfato de plata en 500 mililitros de ácido sulfúrico. Se pasa al siguiente proceso, que es guardar en botella oscura, también a una temperatura ambiente. Vamos a pasar lo que es a la solución de digestión. El rango alto, que va a ser, que es disolver cerca de 500 mililitros de agua destilada, lo cual vamos a pesar 10.126 del dicromato a un grado estándar primario y previamente secado a 150 grados Celsius por 2 horas. Por 2 horas, que luego se va a pasar a 167 milímetros de ácido sulfúrico y a 33,3 gramos del ácido de mercurio. Se va a pasar a disolver, enfriar y diluir a 1000 mililitros, aquí viene a ser 1 litro, y también se va a pasar a guardar en botella oscura a una temperatura ambiente. Ahora, para el rango bajo también vamos a tener ciertas consideraciones, que también se va a pasar a disolver cerca de 500 mililitros de agua destilada. Después también se va a ir a pesar 1.022 gramos de dicromato. Luego de esto va a tener también un grado de estándar primario, que va a ser también previamente secado a 150 grados Celsius durante 2 horas. Luego 167 milímetros del ácido sulfúrico y 33,3 gramos del sulfato de mercurio. Después esto se va a pasar a disolver, a enfriar y diluir en 1000 mililitros. Ese 1000 mililitros va a ser igual a 1 litro, y eso también va a pasar a guardarse en una botella oscura a una temperatura ambiente. Luego vamos a tener nuestra tabla, donde nuestro digestión Bessel habíamos tenido que nuestro tubo era de 16 por 100 milímetros que ya hemos tomado, ya que en la anterior nuestra compañera hemos tomado el 16 por 1000 mililitros. Hay varias medidas, por ejemplo el 20 por 150 milímetros, el 25 por 150 milímetros, pero nosotros en esta oportunidad estamos usando el 16 por 100 mililitros. Vamos a tener a nuestra muestra de 2.50 mililitros, una solución de digestión de 1.50 mililitros. Vamos a tener nuestro ácido sulfúrico de 3.5 mililitros. Y también vamos a tener nuestro volumen final total, que viene a ser de 7.5 mililitros. Ahora se va a pasar a la preparación
En esta preparación se va a tomar 2.5 mililitros de muestra y trasvasar a un tubo de digestión. Entonces, pasado esto, se va a agregar 1.5 mililitros de solución de digestión, que luego va a pasar a 3.5 mililitros de reactivo de ácido sulfúrico y se va a mezclar completamente. Entonces, en el análisis de estas aguas residuales con alta demanda química de oxígeno, que es el DQO, deben hacerse diluciones preliminares. ¿Y esto para qué? Para que se pueda reducir el error inherente en la medida de pequeños volúmenes de muestra. Vamos a tener esta digestión por un tiempo de 2 horas y a una temperatura de 150 grados Celsius. Luego de esto se va a pasar a la lectura con el equipo del espectrofotómetro para tener los respectivos resultados. Bueno, dentro de esto también de la lectura, también se tiene que tener un control de calidad. Entonces, dentro de estos controles de calidad se van a realizar a cada 10 muestras y lo que se va a tener dentro de este control de calidad van a ser el blanco, el duplicado, la adición de 200 partes por millón, que va a ser una curva de R alto, una adición de 30 partes por millón, que también va a estar dada dentro de una curva de R bajo, un duplicado de adición, vamos a tener también un patrón de 400 partes por millón, que también va a estar en la curva del R alto, el patrón de 50 partes por millón, que va a estar dentro de la curva del R bajo. De esto vamos a tener el aseguramiento de la calidad. En esta parte, en el patrón, va a haber un porcentaje que va a variar de 85 hasta 115%. En el duplicado vamos a tener a un, menor o igual a un 15%. En el blanco, el LD debe ser igual a 5 miligramos por litro. Esto para tener un aseguramiento de la calidad cuando se mide esta parte del DQO. Ahora, dentro de esto también el BPL viene a ser las buenas prácticas del laboratorio para, tener menos cantidad de accidentes a la hora de la medición del DQO. Lo principal es que los materiales no deben contener ningún tipo de trozos de cromo. Uno de ellos también es que los materiales a trabajar se deben lavar con ácido clorhídrico y luego se va a pasar a lavar con abundante agua desionizada para no tener accidentes durante el proceso de la determinación del DQO. Esto viene a ser, chicos, todo, pero también para poder entender a mayor precisión vamos a pasar a compartir un video para la mayor cantidad de puedan entender. A ver. Oxígeno disuelto. Sin el oxígeno en el aire no podríamos sobrevivir, pero como nosotros, los animales que habitan en el agua también necesitan oxígeno para respirar. El oxígeno disuelto es una solución, es decir, una mezcla igualmente distribuida. Pero, ¿cómo llega el oxígeno al agua? Existen dos formas principales en las que el oxígeno ingresa a un cuerpo de agua. La primera forma se da a través de la atmósfera. Ya que las moléculas de oxígeno del agua están en constante intercambio con las de la atmósfera. La segunda forma es a través de la fotosíntesis, que es el proceso por el que las plantas elaboran su propio alimento. Existen otros seres vivos, como las cianobacterias y el fitoplancton, que también obtienen su alimento a través de la fotosíntesis. Y al hacerlo producen oxígeno, el cual se disuelve en el agua. Pero, ¿qué pasa con este oxígeno disuelto? Como nosotros que necesitamos oxígeno para respirar, en los cuerpos de agua existen otros seres vivos, como los animales
las plantas, fitoplancton y las bacterias, que también necesitan oxígeno para poder vivir. Las moléculas de oxígeno constantemente se intercambian entre la atmósfera y el agua, pero siempre existe una cantidad de oxígeno que permanece disuelta. La cantidad de oxígeno disuelto depende de factores como la salinidad, la temperatura y la presión parcial del oxígeno. ¿Por qué la cantidad de oxígeno disuelto es importante? Es el mismo principio que ingresar a un cuarto lleno de personas. Todos se encuentran incómodos dentro. Entonces, si existe más oxígeno en el agua, las moléculas escaparán a la atmósfera. Y si existen más moléculas en la atmósfera, estas se disolverán en el agua, existiendo un intercambio constante. Es el mismo principio para la salinidad en los cuerpos de agua. Estas moléculas de sal ocupan un espacio, por lo cual, mientras más salada el agua, menos espacio existe para las moléculas del oxígeno. Ahora hablemos de cómo la temperatura influye en los cuerpos de agua. Cuando existe un aumento de temperatura, las moléculas de agua se excitan, entran en movimiento. Entonces, es más sencillo para ellas escaparse del cuerpo de agua hacia la atmósfera. La presión parcial de oxígeno es otro factor que limita la cantidad de oxígeno disuelto en un cuerpo de agua. Cuando existe una mayor presión parcial del gas, existirá un aumento en la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. En resumen, el oxígeno se disuelve en el agua e ingresa por la atmósfera por la fotosíntesis. Y es limitado por factores como la temperatura, la salinidad y la presión parcial del oxígeno. Y sale por la respiración de los seres vivos. Ahora estarán pensando, ¿a quién le interesa la cantidad de oxígeno disuelto? Bueno, los seres vivos que viven en el agua necesitan de oxígeno para vivir. Entonces, mientras exista más oxígeno disuelto, más animales podrán vivir en el cuerpo de agua. Por este motivo, se diseñaron equipos que permiten medir el nivel de oxígeno en el agua. Pero también se debe considerar que los animales se adaptan a los distintos niveles de oxígeno disuelto en los cuerpos de agua. Bajo, medio, y alto. Algunos peces pueden vivir en agua fría porque requieren una mayor cantidad de oxígeno disuelto para sobrevivir. Por ejemplo, el salmón. Otros peces pueden vivir en agua caliente porque necesitan una menor cantidad de oxígeno disuelto para sobrevivir. Por ejemplo, el pez gato. Bueno, chicos, para también hacer lo que es el análisis del DQA, lo que viene a ser en las aguas residuales, también vamos a tener cómo se hace esta medición con los equipos que están trabajando, con los que nosotros hemos podido recalcar. Vamos a presentar un video con la parte del análisis de aguas residuales, que es lo que estamos trabajando.
Chicos, como se les mencionó al inicio, para hacer ya la finalización de toda la sesión, vamos a terminar con un Kahoot, que son 8 preguntas de todo lo expuesto. Por favor, se van uniendo y que les envíe el link al mensaje. Chicos, no se olviden también de tomar su asistencia, chicos. Está también el link para que puedan tomar su asistencia, chicos. Gramos de sulfato de plata. 6 gramos de sulfato de plata. 6 gramos de sulfato de plata. Chicos, por favor ingresen para empezar a hacer el juego.
Ya chicos, vamos a empezar. La primera pregunta, marca la alternativa que no corresponde respecto al DQ. Tienen 30 segundos. Ok, 10 acertaron en la respuesta, que es utilizan un microorganismo, hongos y plancton. Diana va en el primer puesto. Ahora vamos con la segunda pregunta. Marca la alternativa que no corresponde respecto a la importancia del DQO. La respuesta es el proceso biológico. Siguiente. Rosel toma encabeza el juego. Ahora la tercera. Existen dos métodos de laboratorio para determinar el DQO. Como respuesta es verdadera. Siguiente. Diana vuelve a encabezar. Cuarta pregunta. ¿Los métodos de laboratorio para determinar la DQO son? La respuesta es métodos de reflujo abierto y método de reflujo cerrado. Diana encabeza. Seguimos con la otra. ¿En qué método se emplea gran cantidad de muestras y reactivos? La respuesta es método del reflujo abierto. Bien, sigue Diana encabezando. El 6. Los controles de calidad se realizan con cada 10 muestras, ¿verdadero o falso? Bien, la respuesta es verdadero. Siguiente. Rosel ahora encabeza. Vamos a ver. 7. ¿Qué método es más óptimo respecto al costo y tiempo de análisis?
La respuesta es método de reflujo cerrado. Vamos, Rosel encabeza. Siguiente. Por último, el sulfato de mercurio evita la interferencia causada por los nitritos, ¿verdadero o falso? La respuesta es falso. Tenemos en el tercer puesto a Mao. El segundo puesto, Rosel. Y el primer puesto y ganador es Yajaira. Muy bien, Yajaira, me envías una captura de pantalla, por favor, y el número telefónico y tu operador. Bien, y ahora para finalizar, chicos, los invito a responder las preguntas sobre el tema de nuestro segundo taller. El link ya se encuentra en el chat de la reunión.